el título del tema, por la obediencia de uno. ¿Cómo se llama? No dice de muchos. ¿Cuántos dice? Por la obediencia de uno. Esta información, mis hermanos, está en el internet. Yo creo que ustedes la pueden corroborar, o no se necesita a veces preguntar tonto porque son cosas obvias. Se dice que en los países de Latinoamericana y de habla hispana hay muchos problemas. Y todos esos problemas se derivan de que no obedecen, de que hay desobediencias. Apenas estamos empezando, mis hermanos, acá. Apenas estamos introduciendo. Amén. No me hagan ojitos, de favor. Apenas estoy haciendo apenas. Amén. Grande es el Señor. Y entonces hay países en el mundo en los que sí se ha formado la educación, como cuáles: Corea, Japón, China, Singapur, Finlandia, Canadá, Holanda. Son países del primer mundo, y ahí, mis hermanos, no hay gente que desobedezca. Todos son obedientes. Dejan abiertas sus casas, dejan abiertas sus coches, no es necesario cerrarlos. Todo es gente obediente y respetuosa, porque las culturas tienen mucho que ver. Desgraciadamente aquí en los países latinoamericanos hay mucha desobediencia, y por eso hay tanto problema en el matrimonio, con los hijos, con los hermanos, literales y en Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se ha instruido la obediencia. Cada quien hace como quiere, cada quien hace lo que le gusta, y entonces la desobediencia trae gran problema hacia toda la humanidad, tanto lo literal como lo espiritual. Y Dios lo que quiere es que seamos obedientes para que nos vaya bien. Por eso el Señor instituyó leyes, por eso puso los 10 mandamientos, por eso también dejó 613 mandamientos, pero la base está en los 10. Yo creo que todos no sabemos los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Ahorita les voy a preguntar a uno por uno, porque ¿cómo vamos a conducirnos bien si no sabemos los mandamientos? ¿Verdad? Entonces tenemos que saber cómo va a ser los 10 mandamientos, porque ¿cómo le vamos a decir a mi hijo: no robarás, no codiciarás, acuérdate del día de reposo para santificarlo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no fornicarás? Si no sabemos las cosas. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros le enseñemos la ley de Dios, aprendiéndola a nosotros para poderla transmitir a estas nuevas generaciones, y ellos eviten muchos problemas, porque toda violación de mandamiento hay una multa. Toda violación de mandamiento hay multas, hay leyes de tránsito y se multa. En los impuestos hay leyes, y si no se cumple hay multas. En la escuela también hay reglas, y cuando no se cumple pues los descansan, ¿verdad? En el trabajo por lo consiguiente. Entonces en todas las áreas hay reglas, en el trabajo, en casa, en los países, en el gobierno, en todas las áreas hay leyes. Así nuestro Dios nos ha puesto a nosotros leyes para cumplirlas, para evitarnos que nosotros podamos tener multas o sanciones, ¿verdad? Entonces por eso es que el Señor pone esas leyes, para que nosotros aprendamos a cumplirlas y realmente la bendición llegue a nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren bendición? ¿Sí? ¿Y cómo llega la bendición? Por medio de la obediencia. Bendito el Señor, que estamos empezando bien. Bendito el Señor, que estamos entendiendo bien. ¿Queremos bendición? Amén. ¿Cuál es la condición? Obediencia. Dice la palabra de Dios: si oyeres e hicieres atentamente, estas bendiciones te alcanzarán. Amén. Entonces empezamos, dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 5, versículo 4, dice así, dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Entonces dice aquí que el Señor no se complace en la maldad. Y dice el Salmo 147, se complace Jehová en lo que le temen y en los que esperan en su misericordia. Está viendo una comparativa, en qué cosa no se complace y en qué cosa sí se complace nuestro Dios. ¿Y qué es complacer?
El complacer del Hebreo 75:21 es agradarse, satisfacer, agradable, someterse a voluntad. Entonces, cuando dice que el Señor se complace, es de alguien que le teme. Y cuando dice que no se complace en la maldad, es que no le agrada, no queda satisfecho. Eso es lo que Dios quiere, complacerse en la obediencia, que nosotros seamos obedientes y que nosotros esperemos en el Señor y en su misericordia. Ahora dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa maldad, mis hermanos? La palabra maldad en la palabra está considerada como la suma de males, pero también, y es la base del griego 459, es sin ley. Maldad es estar sin ley, no sujeto a ley, transgresor, ilegal. La palabra ilegal, cuando hay un mexicano, ecuatoriano, peruano está en Estados Unidos, está como ilegal, está ahí sin ley, está violando la ley. Entonces dice, por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado que la gente vive sin ley, por haberse multiplicado que el hombre no se sujeta a la ley, porque el hombre es un transgresor de la ley, dice que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Entonces, cuando dice el haberse multiplicado, la palabra multiplicación es un proceso evolutivo. Empieza y va aumentando hasta que es grande la maldad. Entonces, en nosotros, desde niño, el niño empieza a violando así un mandamiento chiquitito, ¿verdad? No obedece, no se está quieto, hace lo que quiere, se tira al piso y el papá no le dice nada. Hace berrinche, llora, ¿verdad? Y así empieza, chiquitito, poquito, y va aumentando. Ya crece, ya no cumple con tareas cuando va a la escuela, no quiere hacer tarea, no quiere obedecer a los maestros, y va creciendo y se va multiplicando la maldad. Y así es como hijos de Dios. Con nosotros de Dios no queremos hacer un mandamiento pequeño. No mentirás, no darás falso testimonio, un chiquitito. Y eso va aumentando hasta que es multiplicado, y el amor que es sobre nosotros entonces se enfría. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis? La voy a empezar a preguntar acerca de la iglesia, la Odisea. ¿Quién me puede decir de la iglesia de la Odisea? Por cuanto no eres frío ni caliente, ¿qué va a pasar? Dice que el Señor nos vomitará de su boca. Yo creo que ustedes han experimentado algunos cuando un bebecito de nuestra casa se enferma o alguien les cae algo mal al estómago, y el vómito, ¿verdad? No es nada agradable. Es algo uno que le cae uno mal, algo que no lo soporta, y el cuerpo lo desecha, lo saca automáticamente. Así es nuestro Señor en su iglesia. Nuestro Señor es santo, y cuando hay maldad, cuando no hay desobediencia, entonces sale. Y nosotros queremos estar unidos a papá, en su casa, en su presencia, siempre. ¿Verdad que sí? Entonces dice, por haberse multiplicado, estar sin ley, no estar sujeto a ley, siendo un transgresor y un ilegal, entonces el amor se enfriará. Y nosotros tenemos que estar calientes. No porque da la opción ni frío ni caliente. Pues entonces no es caliente, entonces me voy al mundo para que esté bien frío. No se trata de eso, mis hermanos. Como no puedo estar caliente, pues entonces me voy de una vez al mundial. Y allá no hay ningún problema, allá estoy en el bien frío de una vez. No, mis hermanos, hemos sido llamados con un propósito. Hemos sido alcanzados, mis hermanos, para cumplir un propósito en Dios. Y entonces nosotros tenemos que estar calientes, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de estar sin ley,
un poquito de violaciones de poquitos mandamientos, va multiplicando, 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 hasta que el amor de muchos se enfría y entonces viene, mis hermanos, la frialdad. Y Dios quiere que estemos calientitos. ¿Sí saben en el cuerpo humano qué pasa en el cuerpo humano cuando se enfría? Hipotermia. Y si se sigue enfriando, ¿qué pasa? Se muere, ¿verdad? Se muere el cuerpo. Y entonces quiere decir que si nuestro cuerpo se va enfriando, vamos a sentirnos mal, vamos a enfermar, va a llegar un proceso de hipotermia hasta que muéramos. Y Dios quiere vivos. Dios, nuestro Dios, es un Dios de vivos y no de muertos. Dios no quiere que estemos en hipotermia. Dios quiere que estemos bien calientitos. Amén. Dice aquí en Hebreos 5:8, dice, aunque era hijo, mis hermanos, aprendió obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Amén. Todos obedecemos. Entonces, por cuanto obedecemos, Él vino a ser el autor de la salvación que nos ha permitido. Por eso el Señor quiere que seamos obedientes. No quiere que seamos desobedientes. No quiere que seamos irrespetuosos. No quiere que nos portemos mal ni que infringamos la ley de nuestro Señor. Amén, mis hermanos. Entonces dice aquí obediencia. Obediencia, del griego 52:19, dice oír como subordinado, escuchar con atención, conformarse a la autoridad. Esto significa que la obediencia, cuando uno está dispuesto a obedecer, uno está dispuesto a escuchar atentamente para obedecer y someterme a la persona que me está pidiendo una indicación. Si mi jefe me está pidiendo alguna cosa, yo tengo que estar escuchando atentamente porque sé que lo que me va a pedir lo tengo que hacer y debo hacerlo, porque me lo está pidiendo. Si mi papá, mi mamá me están pidiendo alguna cosa, yo tengo que estar alerta para yo escuchar lo que me están pidiendo y poder cumplir lo que me están pidiendo. ¿Todos tenemos nuestros oídos abiertos? Y si nuestro Padre nos pide que hagamos sus mandamientos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar alerta con nuestros oídos espirituales y escuchar su palabra para nosotros poder cumplir lo que Él nos dice. Y así fue nuestro Señor Jesucristo. Él, aunque padeció mucho, aunque sufrió, no le afectó a Él las cosas. El problema está, mis hermanos, en que cuando nosotros como seres humanos pasamos circunstancias difíciles y problemas, viene a nosotros como resultado de eso, la gente se hace rebelde, la gente se hace desobediente, y eso no es justificante. No es justificante. Independientemente de las cosas que vivamos nosotros, no tiene por qué haber en nosotros desobediencia, porque esto nos va a acarrear problemas en cualquier lugar donde estemos, en la casa, en la escuela, en la familia, en el matrimonio, en todos los lugares. Y por ende, si yo no soy obediente, ¿cómo va a ser mi hijo? ¿Cómo van a ser los hijos? No se oye nada. Peor, bien dijo mi hermano, peor, porque siempre las cosas van en multiplicación. Si yo soy desobediente así, mi hijo va a ser así. Y si mi hijo es así, el nieto y la generación va a ser así, grandísima. ¿Nos conviene obedecer? Sí. Y la obediencia viene desde el corazón. Entonces, Cristo Jesús, aunque padeció muchas cosas, Él estuvo dispuesto a obedecer. Ahora yo les pregunto una cosa, mis hermanos. ¿La obediencia es un don? La obediencia es un don de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dé ese don. ¿La obediencia es un don? ¿Seguros? En efecto, no es un don de Dios. Es una determinación de cada uno de nosotros, ser obediente. Está en uno, el decidirse. Yo tengo que obedecer porque deseo agradar a mi papá, deseo agradar a mi mamá.
deseo respetar a mis maestros. Entonces es una determinación de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros no deseamos obedecer, no vamos a obedecer en ningún área. No voy a estar dispuesto a obedecer a mi esposo, ni a mi jefe. Voy a hacer las cosas, pero voy a estar hablando de mi jefe. Voy a estar inconforme con mi jefe. Voy a estar inconforme con quien sea. Y eso me va a traer consecuencias. A lo mejor el jefe no me oirá. A lo mejor mi esposo no me oirá mi inconformidad con mi esposo. Pero eso espiritualmente opera. Porque el enemigo sí oye. El enemigo sí está al pendiente. Entonces viene la consecuencia de la desobediencia. Por eso a todos nos conviene obedecer. Obediencia es oír, escuchar con atención y estar dispuesto a sujetarse a esa autoridad. Amén, mis hermanos. Vámonos más adelante. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Dice así: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, este pasaje ya lo hemos escuchado en varias ocasiones, pero quiero verlo desde este punto de vista. En este pasaje dice la palabra de Dios que se le fue dada una indicación a Samuel por medio del profeta, y le dijo: dice el Señor que mates al rey Agag y que mates a todo el pueblo de los amalecitas. Esa fue la indicación que se le dio a Samuel. Samuel le dijo al rey Saúl, y entonces Saúl no quiso obedecer. Él quiso hacer las cosas como él quería. Entonces dice la palabra de Dios que este Saúl dejó con vida al rey y escogió entre lo mejor de todas las ovejas, las más gorditas, y dice que las ofreció para el Señor en sacrificio. Y dice el profeta: ¿se complace el Señor de eso? Dice que no. Entonces quiere decir que Dios no quiere sacrificios ni ofrendas. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiere decir que el Señor no quiere sacrificios ni ofrendas? Sí quiere, pero no quiere una ofrenda en desobediencia. Ese es el problema. Dios quiere ofrenda, pero sin desobediencia. No podemos ofrecer una ofrenda en desobediencia. Ese es el problema. Entonces quiere decir que yo puedo danzar, puedo traer mi ofrenda literal, puedo cantarle al Señor, puedo dar un servicio, pero si yo lo hago en desobediencia, ¿Dios se agrada? ¿Se dan cuenta la importancia de la desobediencia? Yo puedo cantar, yo puedo danzar, yo puedo glorificar, yo puedo remolinear, pero si lo estoy haciendo en desobediencia, el Señor no se agrada. Porque no le podemos dar una combinación, mis hermanos, de ofrendas mezcladas con desobediencia. Entonces es importante que nosotros entendamos cómo Dios quiere nuestra vida y nuestras ofrendas. Si nosotros le vamos a cantar, tiene que haber obediencia. Si nosotros le vamos a danzar, tiene que ser obediente. Si nosotros vamos a hacer una ofrenda, cualquier cosa tiene que ser en obediencia. Dios quiere ofrendas, pero con obediencia. Amén, mis hermanos. Para que Dios se agrade de lo que nosotros. Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 4:34, dice: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe toda su obra. No quiero abundar mucho en este pasaje, pero aquí él está explicando y diciendo, le dice a la mujer samaritana, y le dice que lo que él quería era que hubiera obediencia en todo Israel, porque Israel hacía las cosas, pero dentro de ellos había inconformidad. Y Cristo Jesús vino realmente a hacer su voluntad. Y así como Él vino a hacer su voluntad, a cada uno de nosotros nos ha llamado con un propósito. ¿Sí lo creen? No nos trajo nada más para estar sentados o ser cadochos. De cada 8 días venir y cada 8 días venir y nada más. Él nos trajo aquí a conocerle. Él nos trajo aquí y hubo un llamado para nosotros para hacer la voluntad. Desde que Dios amanece hasta que Dios anochece. Si te levantas a las 3 de la mañana a que te levantes a orar,
Ya no agarres la almohada con tanta fuerza, como tu osito de felpa. No, aviéntalo, avienta las colchas y levántate y obedece. Porque eso es lo que Dios quiere. Si Dios te manda a hablar del evangelio, porque a eso vino a establecer el reino de Dios. Vino a establecer el reino de Dios aquí. Y Dios quiere que hagamos su voluntad. Él dice en su palabra que Él no vino a hacer ninguna cosa que Él quiso porque quiso, sino vino a hacer la voluntad del Señor y a hacer su voluntad y a vivir en su voluntad en todo. Así a mí y a ti nos trajo con un propósito, para hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces eso tiene que ser lo que todos los días nos vamos a comer. Amén. En lo espiritual, hacer la voluntad del Señor. Vamos a comer esa obediencia, el guardar sus mandamientos, el guardar sus preceptos. Si nos dice, ama a tu enemigo, que dices, esa comida no me gusta, tenemos que comérnosla, tenemos que comerla. Si dice, mujeres, amad a vuestros maridos, sujetaos a ellos, ¿qué van a hacer? Mujeres, sujetarse. Si dice, varones, amad a vuestras mujeres, ¿qué van a hacer, varones? Amarlas, aunque no les guste. Es la práctica, mis hermanos, la que hace al maestro. Es la práctica. Tenemos que practicar los mandamientos del Señor hasta que podamos cumplir todos los mandamientos de nuestro Señor. Amén. Dice Mateo 9:9, bendito el Señor. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Dice el 11. Y cuando vieron esto, los fariseos le dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto éramos algunos de nosotros, dice nuestro Señor. Esto éramos algunos de nosotros. Ahora, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, hay 3 tipos de llamamiento. Hubo un llamamiento el que el Señor le decía, le dijo, y lo llamó. Dice allí la Biblia, y lo llamó, como aquí. Le dijo, sígueme. Aquí le dijo a Mateo, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Lo siguió. Y así también llamó a 12 discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Los llamó, ¿verdad? Los llamó y ellos decidieron ir con nuestro Señor Jesucristo. Ellos obedecieron, ¿ok? O en otros casos, dice la palabra de Dios, que hubo varios hombres y mujeres que dijeron, yo iré contigo. De que hacía milagros, no, yo iré contigo. ¿Y qué creen que dijo el Salvador? Le dijo a un escriba, maestro, yo iré contigo. Y le dice, las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué le estaba diciendo? Que si lo iba a seguir, a eso se atenía. No dice la palabra si se decidió ir o no ir, pero le dijo que si él lo seguía, ¿a qué se iba a enfrentar? En otro caso, mis hermanos, dice en otro, de un gadareno endemoniado, que le fueron sacado una legión, y le dijo, te seguiré. Y le dijo, no, ve y cuéntalo,
ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios hace contigo. No quiso el Señor. Y en un tercer caso, mis hermanos, Cristo Jesús a otros les dijo: sígueme. Y otros dijeron, dice que iba pasando y que le dijo un discípulo: sígueme. Y el discípulo le dijo: ¿sabes qué? Espérame tantito. Deja primero que me despida de mi papá. Espérame tantito. Y ya después entonces sí te sigo. Y dice que llamó a otro. Le dijo: sígueme. Dijo: no, espérame, es que mi familia. Y le dijo: ninguno que pone sus manos en el arado y voltea hacia atrás no es digno. Y aquí habemos muchos que el Señor ha llamado y cada quien sabe cómo le responde al Señor. Si cuando te dice sígueme, al instante le sigues, o dices: oye, espérame, es que mira, tengo este negocio que atender, espérame tantito. Sí voy a ir, pero en 3 años, espérame tantito. Y otros le dicen: te seguiré, Señor, te seguiré. Pero el Señor te dice: no, no me sigas. Ve y anuncia cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cada uno de nosotros tenemos un propósito que cumplir, pero en todo está como base la obediencia. En todos los llamados está la obediencia. Y si nosotros no obedecemos, son problemas para nosotros. No solamente para nosotros, mis hermanos, sino para nuestras casas. Porque aquí le dijo a Mateo: sígueme. Dice: pasando Jesús por ahí, ve a un hombre llamado Mateo que estaba sentado. Era un hombre pecador. Nadie quería a los que cobraban impuestos, porque siempre lo que tenían que hacer es que le decían: ¿sabes qué? A ti te toca tal colonia, a ti te toca este poblado. Tú en este poblado pues están medios pobrecitos, tú tienes que reunir 5 pesos. Pero él cobraba 7. Le entregaba a los romanos 5 y él se quedaba con 2. Iban a otra provincia: a ti te toca juntar en esta, haz más economía, tú aquí vas a recaudar 10 pesos. Él cobraba 15, entregaba 10 y se quedaba con 5. Entonces nadie quería a los recaudadores de impuestos, porque los escogían del mismo pueblo. Entonces, como no tenían el agrado, pero el Señor les dice: sígueme, porque el Señor nos llama independientemente de nuestra condición, lo que seamos cada uno de nosotros. El Señor nos llama con un propósito. Y entonces dice que empezó a recibir críticas, ¿o no? Entonces, cuando el Señor te llama por tu condición y mi condición, vamos a recibir críticas. ¿Qué hace este aquí sentado en la iglesia? Si es pecador. Y mira cómo hace, mira cómo se porta, y aquí está en la iglesia, muy santito ahorita. Entonces, como cuando le dijo: las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces somos llamados, vamos a pasar cosas, porque Cristo Jesús en el sufrimiento aprendió obediencia. No quiere decir que vamos a ser unos mártires toda la vida, pero en ese caminar en los que vamos a pasar, vamos a ver los milagros que Dios hace porque nos defiende. Vamos a ver la misericordia de Dios que obra en nosotros. Vamos a ver su poder, cómo nos sustenta y cómo hace milagros en nuestras vidas. Porque nuestro Señor Jesucristo padeció muchas cosas, pero siempre vio la mano del Señor con él. Y vino a hacer misericordia y milagros y prodigios nuestro Salvador. Así nosotros vamos a ver grandes cosas y nos va a utilizar el Señor para hacer grandes cosas. Pero no nos debe de espantar que nos critiquen. No nos va a espantar las cosas que pasemos, porque ahí vamos a ver la misericordia del Señor. Entonces hay varios llamados y cada quien sabe qué llamado le hace, pero todos tenemos que ser obedientes al Señor, porque hay grande galardón en las cosas que el Señor
trae para nosotros. Dice así, Hechos, capítulo 8, verso 5. Bendito sea su santo nombre. Glorifiquen al Señor, mis hermanos. Dice así: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo a gente. Y la gente unánime escuchaba atenta las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos tenían espíritus inmundos y salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hay dos Felipes, mis hermanos: un Felipe de los discípulos y un Felipe el evangelista. No es el mismo. Aquí está hablando acerca de este Felipe, y dice la palabra de Dios que este Felipe, cuando empezó el servicio de este Felipe, mis hermanos, dice la palabra de Dios que fue escogido para servir mesas. Dice que había problemas en la iglesia y dijeron los discípulos: no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra por servir mesas. Busquemos varones, 7 varones llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahí les encargo las indicaciones que dijimos, mis hermanos. Dice: busquen 7 varones llenos del Espíritu Santo de Dios para que sirvan mesas. Y entonces, mis hermanos, este varón Felipe empezó a servir mesas. No importa con el servicio que empecemos nosotros. Este varón empezó sirviendo mesas, pero el Señor lo llevó a grandes cosas. No veas poca cosa el servir mesas. No veas poca cosa, solamente dices: ay, pues nada más estoy sirviendo aquí, dando la bienvenida. Nada más estoy trapeando la iglesia. Porque el Señor no mira así las cosas. El Señor no ve de esa manera los servicios. El Señor ve la obediencia que tiene cada quien en hacer su servicio, mis hermanos. Entonces así empezó este varón. Y dice que él empezó a hacer milagros y prodigios, donde espíritus inmundos se iban. Había grandes señales y grandes cosas había. Entonces dice que mucho pueblo fue llamado al Señor, pero había un hombre, Simón, un hechicero, que había engañado al mucho pueblo. Y entonces hubo tanto la difusión del evangelio que vino Pedro y Juan a hablarles y a decirle y a confirmar muchas cosas, y a decirle que a este Simón el mago, porque él viendo los milagros dice: oye, te doy, ¿cuánto quieres para que tú me des también de ese poder y yo pueda hacer milagros como tú? Y entonces ahí es sancionado y es reprendido, y se le dice que la unción de Dios no se compra. Y él continúa, pero dice aquí más adelante en Hechos 8:26, dice que el ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende a Jerusalén de Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor le arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Quiero mencionar, hermanos, aquí que este mismo Felipe, que estaba haciendo grandes milagros y señales, dice que vino un ángel y le dijo: ¿sabes qué? Ve al desierto. Ve al desierto donde yo te voy a llevar. Qué importante es la obediencia. Es como si a mí me dijera que estoy aquí sirviendo, que la obra camina por el favor del Señor, y me diga el Señor: ¿sabes qué? Te vas a ir a Oaxaca, te vas a ir a hablar del evangelio a una sierra, después te digo dónde. Digo: ay, Señor, pues aquí estoy muy bien, pero ¿a dónde? No le dijo a Felipe dónde iba a ir, simplemente él obedeció. Dice que fue un lugar rumbo a Jerusalén, al desierto, pero él fue, y dice que había un hombre etíope, eunuco,
¿Por qué Dios le plació tomar este hombre eunuco? Y le plació, aunque este Felipe era grande evangelista y acudía a masas y habrá grande revelación y todo, solamente lo lleva al desierto. Dios tiene propósito con todo. Y no es en las masas. Puede ser uno, puede ser cientos, puede ser miles. Dios es el que decide nuestras vidas. Lo importante es obedecer. No importa si te saca de la comodidad para irte al desierto, pero es ahí donde uno no quiere obedecer, porque nos tiene en la comodidad para ir a un lugar desértico donde no sabemos. Eso fue lo que sucedió, mis hermanos, con Abraham. Dice: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra donde yo te voy a llevar. Y él dejó todo y obedeció. Entonces Dios nos trajo, mis hermanos, repito nuevamente, no solamente para estar aquí sentados, sino es para un propósito. Y si te dice: ve y habla del evangelio, ve y bebe y levántate a orar, y ve a amar a tu enemigo, y ve a predica, y ve y haz esto, tú lo tienes que hacer, porque para eso nos llamó. Para eso nos llamó, mis hermanos. Y entonces dice que le habla y le explica lo del profeta Isaías. Y le dice, él conocía la ley porque dice que él venía a ofrecer sacrificios. El judío tenía que presentarse siempre en el templo de Dios. Se presentaba a la fiesta de Pascua, a la fiesta de tabernáculos. Ellos se presentaban cada año. Y ellos estaban ahí, pero no entendía la profecía, ni sabía de ese Salvador. Y le hace claro Felipe el evangelista quién era ese varón de Dios. Y entonces él cree, es bautizado. Dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él se bautiza. Y después dice aquí en el verso 39, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Cuando uno obedece al Señor, no importa dónde te llevó, el Señor te lleva a otra dimensión espiritual. Ya no se fue él regresando, él llegó a ese lugar caminando, pero el Señor dice que el Espíritu de Dios le arrebató a otro lugar. La importancia de la obediencia, la importancia de obedecer y escuchar lo que Dios quiere en la vida, con un propósito. No lo que nosotros quieramos, hermanos, sino lo que Dios quiere. A veces hacemos lo que Dios quiere. ¿Es malo hablar del evangelio? No, no es malo, pero tiene que haber un orden en todo. En todo tiene que haber un orden. Entonces, si nosotros somos obedientes a la voz del Señor, vamos a entrar en esa dimensión espiritual donde el Señor nos va a arrebatar a una dimensión espiritual. Amén. Dice Éxodo 17, bendito el Señor. Pongamos atención aquí estas palabras. Hay dos pasajes que son muy similares, pero no es el mismo. No es coca, Manecí está pidiendo y ella se la trae bien fría. No, mis hermanos, santo es el Señor. Entonces pongan atención en las cosas que están marcadas en color amarillo, porque voy a dar una explicación. Amén. Dice así, Éxodo 17 dice: toda la congregación de los hijos de Israel ya estaban en el desierto. Ya estaba el pueblo en el desierto, y aquí está narrando este pasaje. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió al desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para el desierto que bebiese. Dice el 2: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río, y ve, y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre las aguas, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces el pueblo estaba muy disgustado porque no tenía agua, y empezó a altercar, y empezó, más adelante dice: por poco me apedrean, porque el pueblo se levanta y empieza a protestar en contra de Moisés.
el pueblo no entendía el propósito de Dios. Dios los sacó con un propósito para llevarlos a una tierra prometida. Pero por cuanto había desobediencia y había rebeldía en él, se vuelcan contra Aarón y le dicen: ¿por qué nos sacaste? Ellos no entendían que era Dios el que los sacaba, porque ellos clamaron antes, porque habían estado 430 años en Egipto. Ellos claman y el Señor escucha su clamor y levanta a un libertador y los lleva, pero fue por designio de Dios. Y ellos altercan contra Moisés, pero el que los sacó fue nuestro Dios, y Él los iba llevando. Amén. Vamos ahora aquí, y entonces dice Números 21. Chequen aquí las cosas que están en color amarillo para que se den cuenta que no es el mismo pasaje. Amén. Dice: llegaron los hijos de Israel con toda la congregación al desierto de Sin. El otro, como decía, era Sin con S y aquí es Sin con Z. Son dos Sin diferentes. Amén. En el mes primero y acampó el pueblo en Cades. El otro lugar era Refidim. ¿Están poniendo atención? Y de allí murió María y fue sepultada. Dice: porque no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón nuevamente. Dice: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera y de higueras y de viñas ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación en la otra, decían los ancianos, tú y Aarón y tu hermano, y habla la peña a la vista de ellos. Y ella dará el agua, y le sacarás agua de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó golpeó la peña con la vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y vivió la congregación y sus bestias. Dice el 12: y Jehová dijo a Moisés: Aarón, por cuanto no creíste a mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación a la tierra que les he dado, dice la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, no era el mismo episodio. En el primer lugar le dice que golpee la peña, ¿verdad? Y aquí le dice: habla la peña. En el verso 8 dice: toma la vara, reúne a la congregación, Aarón y tu hermano, y habla la peña. Son 2 indicaciones. Cuando uno no está atento a escuchar alguna indicación, va a haber problemas, porque no hace uno las cosas como Dios le está indicando, sino como uno quiere. Porque ahí el pueblo lo estaba acosando, perturbando, y él perdió el control, y él también estaba enojado. Aquí no importa las cosas que viva uno tiene que aprender a tener un temple en las cosas y no perder el control de las cosas, porque perder el control nos hacen cometer grandes errores, mis hermanos. Dice aquí que él no hizo eso, él no le habló a la peña, él le tenía que hablar, y entonces dice que él golpeó la vara 2 veces y finalmente sale el agua, pero la indicación dijo: habla a la peña. Amén. Entonces, la actitud de rebeldía y de desobediencia, mis hermanos, hizo que Moisés se enojara. Y nosotros no podemos hacer ninguna cosa de servicio en enojo, porque entonces Dios nos agrada y vamos a cometer errores en nuestras vidas. Como ellos no entendían, dado a la rebeldía que ellos tenían, un transcurso que era pasar el desierto, eso hizo que estuvieran, ¿cuántos años? 40 años. 40 años. Entonces la desobediencia nos trae consecuencias. Amén. Ahora vamos aquí. Dice Éxodo 15:20. Dice: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó pandero en su mano. Todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al jinete y al caballo. Dice Números 12: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente Moisés ha hablado por Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Quiero hacer esta referencia, mis hermanos. María era profetisa, era una mujer escogida. ¿Se acuerdan cuando
María, hermana mayor de Moisés, desde antes de que Moisés pusieron en el río para que no se ahogara, la hermana ya tenía ese discernimiento y estaba al pendiente de su hermano. Era una mujer especial. Y reconoció y levantó muchas mujeres para danzar en el pueblo de Israel. Hizo grandes cosas, pero aquí cometió un error por desobediencia. Ella dice que habló de su hermano Moisés. Cuando la palabra de Dios pone a un personaje en primer lugar, es el que lleva la batuta, vamos a decirle así. Cuando dice María y Aarón hablaron, si hubieran dicho Aarón y María hablaron, el que empezó estaría adelante. Cuando dice Pablo y Silas, cuando dice Pablo, el primero quiere decir que es el primero el que lleva la batuta. Cuando dice y Felipe y su hermano, el siempre que ponen el primero es el que toma la batuta y el que dirige en primer lugar. Entonces quiere decir que aquí María fue la primera que empezó a instigar y el otro también. ¿Cuál fue la consecuencia de María? Lepra. Entonces, ¿hay consecuencia de la desobediencia? Sí hay consecuencias. No lo puse aquí, pero también Aarón tuvo una consecuencia. ¿Se acuerdan cuando Aarón dice su palabra de Dios que hizo un becerro de oro? ¿Por qué lo hizo? Porque dice que tuvo miedo del pueblo. Entonces, cuando tenemos miedo, cuando vemos que la gente se enardece, perdemos el control y hacemos cosas equivocadas y hay consecuencia. También la consecuencia de Aarón fue grande, porque dice que le quitaron las vestiduras y murió en el monte. Todas las consecuencias que hacemos, mis hermanos, en desobediencia, en coraje, en rencor, nos trae grandes problemas. Grandes problemas. Uno puede estar enojado y puede uno, golpear, engañar, blasfemar, hacer muchas cosas. Y uno tiene que tener ese temple de Dios siempre para en cualquier circunstancia no actuar mal. Porque terrenalmente uno sufre las consecuencias y espiritualmente también va uno a sufrir las consecuencias. Nosotros tenemos que buscar ese temple de Dios. Ese poder discernir, entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque si el pueblo hubiera entendido el propósito que Dios lo sacó y quería llevarlos a la tierra prometida, no hubieran estado 40 años. Pero no entendían quién los sacó y no entendían el propósito de Dios. Así nosotros hoy en día es lo mismo. Hay muchos que no entienden el propósito de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios en Hebreos 3, 7 al 10. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, mis hermanos, cuando el corazón se endurece, cuando nosotros nos llenamos de enojo, de molestia, de inconformidad, hace que no entendamos el propósito de Dios. ¿Y qué va a producir en nosotros? Andar vagando como hijos de Dios. Vamos a vagar sin rumbo, nos volvemos vagantes. Dios quiere que cumplamos un propósito en un año. Y debido a la rebeldía, pasan meses, pasan años, siempre estamos sentados, no trabajamos, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque estamos vagando sin rumbo. Nosotros mismos detenemos el propósito de Dios. ¿Por qué no hay fructificación en nosotros? Porque en nosotros no hay obediencia y estamos desobedeciendo las cosas de Dios. Eso es lo que le pasó. Ellos no entendieron el propósito de Dios. Lo voy a leer nuevamente para que lo asimilen. Dice Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación del día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a la cual
me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Uno tiene que conocer el camino de Dios. ¿Hacia dónde me quiere llevar el Señor? ¿Hacia dónde me lleva? Porque si no, nada más voy a estar vagando y vagando y vagando y nunca voy a salir adelante. Dios quería que en unos días llegaran a la tierra prometida, y por cuanto hay desobediencia en mí, puedo estar toda la vida y nunca voy a salir adelante, porque estoy vagando, porque no tengo rumbo, porque la desobediencia, hermanos, Dios dejó mandamientos, porque Dios es un Dios jurídico, amén. Pero hay cosas que no tolera nuestro Señor. ¿Saben qué no tolera? La desobediencia. Te puede pasar que robes, te puede pasar que mientas, pero no te tolera que desobedezcas. Si el Señor te llamó y te hizo un llamado, obedece. Pregúntele al Señor el camino. Pero a veces queremos hacer las cosas, voy a ayunar, voy a llorar, en 7 días me tienes que responder, Señor. Y queremos mover las cosas a nuestro antojo, como nosotros queremos. Y le torcemos la mano al Señor para que nos haga caso y que nos responda en el tiempo que nosotros queremos. Y los planes del Señor son perfectos. Dios nos trajo aquí para cumplir un propósito en Dios, no para que andemos vagando sin rumbo, porque Dios no tolera la desobediencia, y en todos hubo sanción. No le toleró a María la desobediencia, ni que no se sometiera a su autoridad, que era Moisés, aunque era su hermano menor. Ahí no era por estaturas, cada uno tenía su propósito en Dios. Aarón, María y Moisés, y a cada uno le dio grandes dones, pero aquí el que puso fue a Moisés. Y Dios no tolera. María tuvo su sanción, Aarón tuvo su sanción. ¿Y qué pasó con Moisés por enojarse y por no hacer las cosas como Dios dijo? ¿Qué le pasó? No entró a la tierra prometida. Dios no soporta la rebelión, la desobediencia. Nos puede tolerar algunas cosas, nos puede tolerar, no aprueba, pero la desobediencia dice, no te puedo permitir esto. ¿Se dan cuenta la gravedad de lo que es la desobediencia? Entonces hay cosas que Dios no tolera y no nos las va a pasar, porque entonces vamos a andar vagando. Entonces tendremos que cuidar aquí nuestro corazón, porque aquí dice, andan vagando en su corazón, y por la dureza del corazón podemos pasar muchas cosas como hombres, situaciones difíciles, desamores, menosprecio, como Mateo. Mateo estaba en la mesa y era menospreciado. ¿Qué hace aquí en la mesa? ¿No le dijeron a Mateo así? ¿No todos lo estaban criticando? ¿Qué hace aquí sentado a la mesa? Pero si él se hubiera amargado, no, pues sí, mejor, nadie me quiere porque les cobro impuestos. Y si se hubiera ido, pues mejor me voy a mi mesa a seguir cobrando impuestos. Hubiera sido parte de los 12 discípulos del Señor, hubiera estado con él, hubiera quedado su nombre escrito como un varón discípulo del Señor, fiel al Señor. No. Todo lo que hacemos tiene consecuencia positiva o negativa. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia positiva o negativa. Por ejemplo, viene a mi mente el pasaje de Elías y su siervo Eliseo, y el discípulo de Eliseo, Jesse no obedeció las indicaciones, no obedeció lo que le dijo su señor, y dice la palabra de que Dios que le dio lepra. La desobediencia que él hizo solamente le afectó a él. ¿A quién le alcanzó? ¿A quién?
a las generaciones. Entonces, todo lo que yo hago, cosas positivas o negativas, ¿solamente me alcanza a mí? ¿Para quién? Para las generaciones. Y lo que tú haces, cosas positivas y negativas, ¿solamente son para ti? ¿Para quién? Para nuestras generaciones. Aunque no lo veamos todavía. Pero si el Señor dice, el Señor hará. Amén. Entonces, mis hermanos, si nosotros estamos vagando, si nosotros estamos en desobediencia y en rebeldía, eso solamente va a operar en mí. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con los hijos de mis entrañas? ¿Qué va a pasar con mis hijos de mis entrañas? ¿Qué va a pasar con mis hijos espirituales? Yo no quiero que andemos vagando. Yo quiero que seamos obedientes a la voz del Señor y que aprendamos a obedecer y que hagamos su voluntad y que el Señor nos llama así enseguida. Sí, sí, Señor, yo te voy a obedecer. Yo te voy a obedecer. Quiero estar sentado a tu mesa. Ya explicamos en varios llamados que sucede. Amén. Dice 1 Corintios 10:1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de vuestros padres, que estuvieron bajo la nube, y todos ellos pasaron en el mar, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces el destructor opera hasta el día de hoy, mis hermanos. Entonces Cristo Jesús es esa roca. Cristo Jesús es esa roca de la cual nosotros bebemos. Amén. Pero, mis hermanos, le dijo Dios a Moisés. Le dijo Dios a Moisés: golpea la roca la primera vez en el desierto de Sin con ese, en Refidim. Y después en el otro episodio le dice: habla a la roca. Esa roca, ¿quién era? Dice: Cristo. Cristo Jesús fue muerto una vez por nosotros y golpeado por nosotros, una sola vez. Y después solamente le tengo que hablar. No puede ser crucificado Cristo dos veces. Le tengo que decir, tengo que hablar con Él, y entonces Él me dará su agua. No necesita Cristo morir dos veces, solamente el diálogo. No necesitamos hacer sacrificios. Ya no es porque yo me voy como la gente muchas veces, a la villita, y van de rodillas, y te voy a hacer tantas veladoras. No, a nuestro Señor se le habla. No quiere sacrificios. ¿Es bueno que ayunemos? Sí, pero no con el fin de obtener favores o que el Señor haga las cosas como nosotros queremos, sino es en un sentido de humildad y acercamiento hacia nuestro Señor. Ya no es porque aunque yo ayune 40 días el Señor me va a contestar y hacer las cosas como yo quiero. No, mis hermanos, no es así. Ya no es por sacrificio, ya no es por golpes. Ahora se le habla al Salvador, se le dice al Salvador, se platica con Él, se le ruega al Salvador. Ya no tiene que ser sacrificado. Él ya fue sacrificado una vez y nos deja los elementos para hacer las cosas en memoria de Él, que sufrió por nosotros y que derramó su vida por nosotros. Y entonces tenemos esos beneficios en Cristo Jesús ahora, por su misericordia. Dice aquí Hebreos 10:10, dice: y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitarse por los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecadores, está sentado a la diestra de Dios. Entonces Cristo fue sacrificado una sola vez por nosotros,
Y dice Romanos 5:19, dice, porque así, como por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. ¿Cuál fue el hombre desobediente? Adán. Quiere decir que por Adán vino muchas cosas hacia nosotros, pero en Cristo vienen muchas cosas para nosotros. Entonces, si nosotros practicamos la obediencia, sobre nuestras familias va a venir bendición. Todos los que desobedecen afectan su vida terrenal y su vida espiritual y andan vagando sin rumbo, sin Dios, sin esperanza, teniendo un corazón duro y lejos de recibir las promesas, lejos de llegar a esa tierra prometida, andan vagando todo el tiempo, mis hermanos. Dios nos exhorta y nos dice que seamos obedientes. Tenemos que ser obedientes. Ahorita que acaba de pasar septiembre, las fechas patrias, muchos mexicanos valientes nos dieron una tierra libre y dieron sus vidas. Y hasta hoy tenemos una tierra libre y tenemos muchos beneficios en nuestra tierra de México. Ellos hicieron terrenalmente y nosotros gozamos de muchos beneficios, ¿verdad que sí? Y lo mismo lo tenemos en Cristo. Yo les digo a ustedes, mis hermanos, el pastor Arturo, el pastor Ibarra, mi esposo, muchos no lo conocen. Él tuvo un proyecto de parte de Dios. Se tardó un tiempo en obedecer, pero finalmente obedeció al llamado cuando fue llamado él, y empezó a hacer el proyecto que Dios tenía para él, y lo hizo. Y muchos que ustedes no lo conocen, ni lo conocieron, gozan de los beneficios de esta casa. Así lo que tú hagas para esta casa, para tu familia, para tu vida, lo vas a ver con tus hijos y tus nietos. Pero si tú no cumples el propósito de Dios, si tú no lo haces, solamente vas a andar vagando, sin Dios, sin esperanza, en un desierto. Y Dios quiere que cumplamos el propósito. Así como muchos de ustedes que gozan de este lugar, no es la gran iglesia, pero tenemos una iglesia cómoda. Antes había una lona por muchos años, un piso todo rasposo. Ahorita se postran ustedes con mucho gusto. A ver si se hubieran postrado cuando había tierra, a ver si se hubieran postrado cuando estaba esa alfombra mugrosa, ¿te acuerdas? Llena de polvo. Pero otros son bendecidos y ahorita somos bendecidos. Todo lo que tú hagas, todo, porque dice la palabra de Dios que ni un vaso pierde recompensa. Todo, las generaciones tuyas y mías van a tener bendición. Por eso no te pese esforzarte en el Señor. Escucha el llamado de Dios y no seas rebelde. Cumple, porque si tú no obedeces, vas a andar vagando mucho tiempo. Y tu familia, y tus hijos, y tus nietos que todavía no están aquí. Así como Giese, toda su generación fue de leprosos. Las generaciones de Judas. ¿Qué le pasó a las generaciones de Judas? ¿Alguien sabe? Están escritas en el libro de Salmos. Tu mujer va a ser llamada viuda, tus hijos van a mendigar pan, no vas a tener herencia. Le dice muchas cosas a las generaciones por cuanto no obedecieron al Señor. ¿Qué queremos nosotros para nuestras familias? Hoy en Cristo, mis hermanos, nosotros tenemos esta bendición por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, por un obediente. Dice aquí, así que también por la obediencia de uno,
muchos son constituidos justificados. Por la obediencia del Cordero hasta hoy, nosotros somos justificados. Pero los hijos tienen que ser como su padre. Los hijos tienen que ser como su padre. Si el padre fue obediente, nosotros tenemos que ser obedientes. No puede ser que Cristo Jesús sea obediente hasta la muerte y muerte de cruz y que nosotros no seamos obedientes. El Señor nos puede pasar muchas cosas, pero no tolera la desobediencia ni la rebeldía. Gracias a Dios que tenemos esto. Tenemos que aprender a tener un temple en Dios, ni en enojo, ni en coraje, ni en tristeza, ni en amargura. Por muchas cosas que pasemos, dile: Señor, sáname, por tu sangre sáname, por tu llaga sáname, pero estoy dispuesto a seguirte. Quiero escuchar tu llamado de seguirte. No importa si me critican, no importa si me hablan, no importa si me mandas al desierto, pero quiero seguirte, Señor. Quiero que yo y mi casa tengan fructificación y que vivan mis generaciones. Yo quiero esto para mí. Y hago un llamado a la iglesia de que seamos mejor para el Señor, de que seamos obedientes, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado. Amén, mis hermanos, pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Les pido que todos los niños estén quietecitos. No es el tiempo de jugar. Todos los niños quietos, porque va a ser la Santa Cena y la administración. Todos los niños estén sentados en su lugar. Todos los niños estén sentados en su lugar. Todos los niños estén sentados en su lugar, por favor.